En el mundo, 100 millones de niños están fuera de las escuelas y pueden llegar a ser parte de los 1.000 millones de adultos que no saben leer ni escribir. En nuestro país, el mayor porcentaje de fracaso escolar se concentra en primer grado. Un chico que abandona la primaria difícilmente puede desenvolverse en el mundo actual. Siempre le va a faltar una herramienta fundamental para integrarse a la vida social: la lectura y la escritura. La lectura y la escritura son el primer escalón del ascenso social. Hay una relación entre esta práctica y la distribución de la riqueza. Que todos los habitantes de un país sepan leer y escribir es esencial, aunque en una época se lo consideraba peligroso. Ambrosio Milicay era un mulato que, según sabemos, en los primeros años de la década del siglo XIX, fue castigado en la plaza pública de Catamarca por haberse comprobado que sabía leer y escribir. ¿Cómo se enseña a leer y a escribir? ¿Quiénes aprenden y quiénes no? ¿Qué problemas se enfrenta la alfabetización? Estos son los temas de esta nueva emisión de Explora Pedagogía. En el siglo XIX, la escuela argentina asumió la enorme tarea de alfabetizar a la población. Una de las bases de la igualdad social es que todos tengan acceso a la lectura y a la escritura. Recién cuando un habitante de nuestro país sabía leer y escribir, estaba en condición de ejercer plenamente sus derechos como ciudadano argentino. Una de las finalidades centrales que tuvo el sistema educativo argentino, como en el resto del mundo en que triunfó el modelo escolar, tenía que ver con permitir que grandes masas de la población accedieran a la cultura letrada. Había como una cierta fascinación por los libros, la palabra, la escritura, y se asociaba enormemente a que poder participar políticamente, ser parte de las naciones nuevas que emergían al mundo, tenía que ver con poder leer y escribir. La escuela llevó entonces a cabo una impresionante empresa a fines del siglo XIX y comienzos del XX para alfabetizar a la población, para lograr que a la vez que se volvían en ciudadanos, a la vez que podían participar, gozar de ciertos deberes y derechos, todo aquello que la Constitución Nacional planteaba, sobre todo en su artículo 14, que eran los derechos de todo ciudadano argentino, se pensaba que el lugar donde se aprendía era la escuela y casi la estrategia central era la lectura y la escritura. En ella fue delegada la enseñanza del correcto escribir, del buen escribir. Este correcto escribir estaba compuesto por la caligrafía, la ortografía y la composición. En este sentido se consideraba que aquel que escribía bien era aquel que hacía buenos trazos, aquel que escribía, que podía organizar por escrito sus ideas, y esto se concretaba en la composición, y aquel que podía escribir sin faltas de ortografía, de acuerdo a los cánones del lenguaje escrito. La escritura era entendida como una técnica mucho más compleja que la lectura. Contrariamente a lo que se piensa, no siempre ambas fueron enseñadas. Hasta hace 100 años, no toda la gente que aprendió a leer sabía escribir. Cuando las clases se cobraban, las clases de lectura eran mucho más baratas que las clases de escritura. Esto tiene que ver con muchos motivos. Un motivo muy interesante es la cuestión material. Leer es mucho más barato que escribir. A lo largo del siglo XIX escribir era carísimo, el papel era caro, la tinta era cara, las plumas eran caras. Entonces, la escritura era un proceso realmente limitado a muy pocos, por motivos sociales. Obviamente la escritura permitía difundir ideas, pero también por motivos materiales. Puis il y a une révolution technologique qui est l'équivalent de la révolution de l'ordinateur portable, qui est l'arrivée, qui est la chute du prix du papier, avec la fabrication du papier de cellulose dans les années 1860, le prix du papier est divisé par 10. Et arrivent en même temps les plumes métalliques, qui sont des plumes inusables, alors que les plumes d'oie étaient très difficiles à tailler, très difficiles à manipuler pour les enfants. Et en quelques années, ce qui avait été impossible pendant des siècles va pouvoir être réalisé.
Cuando las condiciones materiales, como este abaratamiento de los objetos que utilizaban para escribir, se logra, recién ahí leer y escribir aparecen en esta concepción que tenemos actual de las dos caras de una misma moneda. En su discurso de apertura, la presidenta del Consejo Nacional de Educación solicitó a los maestros mesura en los pedidos de útiles y anunció que a través de las cooperadoras se abaratarán los artículos escolares. La lengua oral es nuestro patrimonio biológico. Ahora bien, toda otra cosa es la lengua escrita. La lengua escrita es un objeto cultural, creado por el hombre, no biológico. Un objeto cultural que ni siquiera caracteriza a toda la especie humana como sí la lengua oral. La lengua escrita establece relaciones entonces variables con la lengua oral correspondiente. Y la lengua escrita necesita contextos específicos donde sea enseñada y a través de metodologías igualmente específicas. ¿Cómo escribí? Vi, bo, ra. Muy bien. La lectura y la escritura no son técnicas que escapen a los vaivenes de la historia. Son prácticas sociales muy complejas que van evolucionando. La sociedad determina quiénes van a leer y escribir y de qué forma se les va a enseñar a hacerlo. A lo largo del siglo XIX, antes del triunfo de la escuela, se seguía enseñando a leer y escribir con las mismas formas que tal vez venían de los griegos, que era supuestamente lo primero que había que aprender era el alfabeto. Se suponía que lo primero que uno aprendía eran las letras y cuando uno había aprendido las letras podía seguir avanzando. Un poco la expresión que nos queda en la lengua actual de es el ABCD, para referirse a son los saberes básicos, viene de acá. Se suponía que lo primero que uno tenía que saber era el abecedario. Durante siglos en la Argentina, primero enseñaba el abecedario, después se enseñaba al silabario. El silabario tenía que ver con empezar a combinar las letras sin sentido y recién después se abordaba el texto escrito. Esto es, se privilegiaba enseñar lo que tiene que ver con la decodificación por sobre la comprensión. Los chicos leían cosas que no tenían sentido. Digamos, se pensaba que la comprensión de un texto llegaba al final de haber atravesado la etapa de la codificación. Esto es un cambio que se va a dar a fines del siglo XIX. La idea de que es importante que se comprenda lo que se lee, que no es que incorporar una técnica antes de llegar a la comprensión. Leer significa operaciones de comprender, si no estamos hablando de oralizar. Entonces, ahí hay una diferencia interesante. Leer significa comprender, porque si no comprendo lo que leo, estoy oralizando un texto. Yo me llamo Juan Orozco, mientras como no conozco. Cuando acabo de comer recién entro a conocer. En la década del 60 y del 70, no casualmente, de la mano de los cambios que esas décadas trajo, de la aparición de una nueva concepción de teoría literaria, la aparición del estructuralismo, de nuevos debates lingüísticos, va a estar la idea de que supuestamente la comprensión no tiene tanto que ver con que el chico pueda oralizar correctamente, pueda leer en voz alta, sino con que pueda, por ejemplo, leer en voz baja, leer para sí mismo y con eso producir algo. Digamos, la buena comprensión a partir de los 60 y los 70 de un texto no tiene que ver con esto, con su oralización, sino con que el chico pueda contestar un cuestionario, dar su opinión por escrito, hacer un dibujo, producir otro texto. Acuérdense que cuando es un título de cuento, ¿con qué empieza? Con mayúsculas. Bueno, yo no las veo, las mayúsculas. Si bien los años 60 y en especial los 70 fueron una época de cambios superadores en buena parte del mundo, en la Argentina empezaba una época oscura que retrasó la evolución de los métodos de enseñanza. La lectura y la escritura normalmente a lo largo del tiempo se han considerado peligros o panaceas. En la época del proceso militar existían listas de libros prohibidos. El libro muchas veces a lo largo de la historia revistió peligrosidad. Por otro lado, aparece como panacea. Se supone que la lectura y la escritura van a contribuir al desarrollo de los países. Ambrosio Milicay era un mulato que, según sabemos, en los primeros años de la década del siglo XIX, fue castigado en la plaza pública de Catamarca por haberse comprobado que sabía leer y escribir. Las actas capitulares de Catamarca nos cuentan la historia de Ambrosio Milicay. No sabemos nada más. La cantidad de preguntas que se desatan es impresionante. ¿Qué leía y escribía Ambrosio?
quién le enseñó a leer y escribir, cómo aprendió a leer y escribir. Atraviesa la historia de la educación argentina. A lo largo de la cultura argentina uno puede ver cómo lamentablemente, y la dictadura es un tremendo ejemplo de esto, como algunos fueron azotados en la plaza pública por haberse comprobado que se ven leer y escribir. No todos aprendieron a leer y escribir y no todos aprenden hoy a leer y escribir. La lectura y la escritura están tan deficitariamente distribuidos como la alimentación en el mundo. Entonces, hoy día en el mundo tenemos unos 800 a 1.000 millones de personas que no saben leer y escribir, distribuidas en las zonas en que también está distribuida la miseria y la pobreza. Hablamos de zonas de Asia, hablamos de zonas de África y también hablamos de algunas zonas de América Latina. Estamos trabajando para que el uso social del lenguaje, de las prácticas del lenguaje, ingrese a la escuela y vaya desplazando este uso escolarizado que se hace del lenguaje. Este proyecto surge como necesidad ante tantos chicos excluidos, por lo que en las escuelas, las formas de trabajo en las escuelas, tantos chicos que quedaban en el camino respecto de la alfabetización, surge este proyecto para acercarles una manera diferente a los chicos de modo que puedan estar incluidos en la alfabetización. El propósito es lograr que todos los chicos en sus tiempos, con sus procesos, pueden tener acceso a estas prácticas del lenguaje, autónomamente, se desarrollen como lectores y escritores plenos. Porque además leer y escribir es ante todo un derecho social. Cuando una sociedad no le enseña a todos a leer y escribir, cuando una sociedad justifica que algunos no aprendan a leer y escribir, cuando una sociedad parece pensar que hay algunos que no pueden, sencillamente le está negando un derecho, sencillamente está aumentando un poco más la desigualdad. Se suele decir que todos los chicos que continúan en la escuela finalmente terminan aprendiendo a leer y a escribir. Pero hay métodos de enseñanza que levantan una barrera difícil de sortear entre los chicos y el lenguaje escrito, y otros que les abre un mundo nuevo y fascinante. Hoy, efectivamente, el contexto social y cultural en el cual la educación, la escuela, nuestros chicos crecen, es distinto y es difícil creer que aquel método aplicable en cierta lógica cultural hoy puede seguir siendo válido. Digamos, hoy tenemos tal vez un desafío parecido al que tuvieron al comienzo del sistema educativo y que los normalistas contestaron muy bien, de cómo poder lograr un método, o tal vez hoy diríamos diversos tipos de métodos, para permitir que todos los chicos puedan acceder a la cultura letrada. La cara de los chicos cambian cuando acceden a esto, ¿no? Uno es como un comentario que uno sirve como maestro o que uno ha visto como padre cuando a los chicos de repente el mundo les empieza a hablar, cuando empiezan a entender que está escrito y se detienen en las verdulerías, la pasan todo el tiempo leyendo. De repente darse cuenta que el mundo les empieza a dar un montón de cosas más que todavía no les ha dado. Eso es aprender a escribir. De repente abrirles a los chicos un montón de puertas y ver cómo los chicos se fascinan con eso. Trabajamos mucho la oralidad, la creatividad a través de la palabra. El tema de la escritura sí, es importante y se les brinda un espacio, pero no es la finalidad de nuestro nivel. Pero entre todos están interesados por el tema de lectoescritura. El que lee, por ejemplo, uno presenta un cartel y ya se lo está leyendo rápido a los otros, no los deja pensar, pero a la vez estimula, porque los otros quieren ser como este. Y bueno, a esta altura ya casi todos están interesados por empezar a expresarse a través de las letras. ¿Alguien quiere escribir? Dale, Dulce. Como nuestra cultura es una cultura muy cerrada, entonces la ventaja que tiene el chico ahora es que pueda leer su idioma, porque antes nosotros nos comunicamos en forma verbal, todo lo que decíamos, todo lo que hablábamos en nuestra familia, lo hacíamos todo en forma oral. Y la ventaja es que ahora los chicos conocen cómo se escriben, cómo escribir, la vivencia, la convivencia. Se brinda el contenido lo más significativo posible y lo más cercano a lo que ellos están viviendo, que ese contenido de lengua funcione, que les sirva, que puedan apropiarse como herramientas y que eso les sirva para desenvolverse,
que realmente esté funcionando la lengua, que se ponga en funcionamiento y que no sea el contenido tan escolarizado. Actualmente se busca un consenso que supere el debate de los métodos de alfabetización. Según parece, la cuestión no es decidirse por encontrar un método, sino en sostener la reflexión sobre las prácticas, para que en todas las aulas los chicos se apropien del complejo proceso de leer y escribir. Son varias las fuentes que definen las prácticas acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura. Por un lado, lo que da la propia formación, la formación docente en relación con un método para enseñar a leer y escribir. Por otro lado, la propia historia escolar, la propia biografía, cómo uno aprendió a leer y escribir, cómo uno se relacionó con el libro y cómo uno se relacionó con la producción de un texto escrito. También lo que circula en la misma escuela, como cierta tendencia que una escuela puede elegir para proponer a los chicos relacionarse con la lectura y la escritura. La actualización en ciertos métodos que van surgiendo a lo largo del tiempo y fundamentalmente cuál es el propio vínculo con la lectura y la escritura que tiene cada maestro. De acuerdo a cómo es el vínculo, cuál es la relación que un maestro tiene con el leer y con el escribir, podrá proponer distintos modos de relación con este texto para que eso lo adquieran los chicos. El método que aplicamos en realidad es poder conectarlo con las situaciones de lectura y de escritura, ¿no? En tanto tenga un sentido para él querer comunicar algo como él pueda. Este es un proyecto de escritura. El proyecto se organiza en etapas que no son etapas sucesivas, sino son recursivas. Pues yo puedo volver a una etapa de lectura. Si ellos van a escribir historietas, bueno, vamos a leer historietas. Hay una etapa de lectura de historietas, hay una etapa para ver las características de esa historieta, hay una etapa de producción. Hay una etapa, se puede volver a la etapa de lectura, hay una etapa de revisión, otra etapa de edición del trabajo y hay un destinatario real, ¿no? Y ese sería, cuando hay un producto final, se trata de un proyecto de escritura. Las actividades que plantea este proyecto tienen que ver con, como te decía, talleres que se llevan a lo largo de todo el año, de una manera, digamos, un poco más lúdica, más recreativa, a través del juego, a través de acercarlo a los diferentes tipos de textos de una manera un poco más libre y espontánea, un leer, digamos, por placer, con un sentido, con un objetivo, ¿sí? Con la realización de un producto final. Cuando uno analiza cuadernos de primer grado, cuando uno analiza libros destinados al primer grado, observa que en realidad el método hegemónico tiene que ver con la presentación de las letras, la presentación de sílabas, la composición de algunas palabras modélicas y poco más. Es decir, que allí hay que profundizar un trabajo pedagógico. No quiero que sea venir a la escuela a copiar pizarrones, digamos, porque me parece que no es el mundo lo que necesitan para moverse en el mundo de hoy, digamos. O sea, porque si no los estoy preparando para, no sé, para la Edad Media, para ser copistas en un convento, copiando libros cuando no se había inventado la imprenta, no, digamos. Pueden tener la información de otra manera, pero bueno, a veces hay que copiar del pizarrón, a veces puedo poner una consigna. La aparición de nuevas tecnologías, como el celular o el mail, cambiaron nuestra relación con la lectura y la escritura. A las formas que conocíamos se suman otras maneras de leer y escribir. Beaucoup d'interrogations dans ces années 60-70 sur est-ce que finalement l'écrit va continuer d'être nécessaire pour la vie quotidienne. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller bien mieux avec le téléphone qu'avec le courrier pour les usages ordinaires. Alors, ce que les nouvelles technologies mettent en place, c'est au contraire une pédagogie des interactions lecture-écriture.
puisque finalement, pour pouvoir accéder aux données par Internet, il faut écrire. Et en plus, la manière dont je peux manipuler les textes que je vais rencontrer, c'est que je peux interférer sur eux. Je peux les copier, les transformer, intervenir dans le texte que je suis en train de lire. Et pour les interactions ne sont pas seulement lecture-écriture, elles sont lecture, écriture, image, calcul et bientôt son, voix. Algunos de los debates curiosos al respecto, por ejemplo, tienen que ver con la lengua escrita. Aparece el fantasma de las escrituras del chat. Entonces aparecen, como de costumbre, los apocalípticos y los integrados, como diría Umberto Eco. Entonces, los apocalípticos abominan del chat porque va a poner en peligro la comunicación escrita. Los integrados pretenden enseñar a chatear en las escuelas. Yo creo que hay algo que va más, o sea, Messenger, chat, y son el medio y a la vez son la consecuencia de algo que va más allá, que me parece que es una gran oferta de estímulos, posibilidades. Las nuevas tecnologías tienen una presencia inevitable en la escuela porque entran de la mano de los niños y de los jóvenes en sus usos cotidianos, pero también, y esto tiende a ser velado, entran de la mano de los propios adultos, que hoy por hoy nos contactamos y nos relacionamos con las nuevas tecnologías y con la cultura también de los medios. Lo que suele pasar es que esta cuestión tiende a leerse divorciada. Son los niños los que tienen una empatía tecnológica, dirían algunos autores, una familiaridad con las nuevas tecnologías que los adultos no tienen. Y por lo tanto, hay que la escuela debería ofrecerle otras cosas que se distancian de aquello que pueden encontrar por fuera de la escuela. La cuestión es poder superar estas dicotomías que están centradas en la discusión sobre los soportes. Esto es, libros sí, computadoras no. La cuestión es poder pensar cuáles son las prácticas de lectura y escritura que cada uno de esos soportes demanda. Una es la escena de lectura que propone el libro y otra es la escena de lectura y escritura que me propone la computadora estando sentada frente a ella. Sabemos que usamos la lectura y la escritura para comunicarnos, para aprender, para disfrutar, pero preguntémonos lo que parecería obvio. ¿Para qué sirve leer y escribir? Para aprender. Para hablar de diferentes maneras, no siempre de la misma. Aprender otras palabras sería también, que no conocemos. Hoy en día casi todo está escrito, digamos, entonces es mucho más necesario, porque si vas al supermercado, o sea, todo está escrito, la necesitas. Y aparte que está bueno poder tener a veces un gato libre y poder leer un libro. Y porque si no sabes leer y escribir, no sabes hacer nada. Porque si no, después cuando sos grande no sabes escribir ni leer. ¿Y para qué no puedes hacer nada después. Para conseguir laburo y esas cosas, tenés que tener buen vocabulario porque si no, no te aceptan a ningún lado. Para que un día, cuando te dan un papel, no sabes leer y no sabes lo que hacer. Y si aprendes, podés estudiar, podés sacar sumas y leer. La diferencia entre los que saben y los que no saben leer y escribir se corresponde con la distribución de otros bienes. El primer paso para que una sociedad sea realmente democrática es asegurar que todos tengan acceso a la alfabetización. La lectura y la escritura no solo son herramientas para trabajar o comunicarse, sino también para pensar. En esa enseñanza de los procesos de comprensión radica una práctica democrática. Porque al enseñar a comprender un texto, yo nunca estoy seguro de que todos comprendan exactamente lo mismo, pero les dejo un espacio de debate y de libertad en torno de las comprensiones. A mí me parece que volver a recuperar esta idea de que la historia de enseñanza y escritura tiene que ver con dotar o no, con permitir el ejercicio de derechos a la ciudadanía, es tal vez una de las claves más importantes para volver a pensar hoy, socialmente, esta problemática de la lectura y la escritura. Cuando te digan, a ver, lee esto, tienes que leerlo bien.
Un día escribí un cuento. En mi colegio se escribir mucho en cursiva. Aprendo a escribir, a leer y ya, yo y un amigo mío que se llama Ezequiel, ya estamos aprendiendo a leer. La escuela es la encargada de democratizar las prácticas de la lectura y la escritura. Una sociedad en la que este derecho no está garantizado no hace más que perpetuar la desigualdad. Leer y escribir son experiencias fundantes y fundamentales. Hoy, quien domina estas prácticas puede acceder a condiciones de vida más dignas, pero sobre todo, el acceder a la lengua escrita le permite compartir, recrear y transmitir su pensamiento, su cultura. Le permite, en definitiva, pensar en otros mundos posibles.